El objeto lúdico que nosotros escogimos para hacer este video fue un Atari, que es un objeto ni muy fácil ni muy básico para explicar, que contaba simplemente de una pantalla, unos circuitos y unos botones, que fue muy popular acá en Colombia para jugar, y ahora les vamos a explicar cuáles son sus tipos de diseño. Bueno, el primero de todos sería el affordance del Atari. El affordance sería básicamente entretenerse, porque ya por conocimientos previos y experiencias que hemos tenido en el pasado, ya sabemos que estos tipos de aparatos serían para jugar, por simplemente al verlo ver una pantalla en la parte superior y botones de esta forma de cruceta que normalmente servían para moverse, y un botón grande que casi siempre servía para disparar o para prender o para una función muy importante del juego. Entonces los affordance de este serían como los botones que uno al verlo sabe que tiene que apretarlos y harán algo, que en este caso tiene ya varios botones, tiene 9 botones y que tiene una pantalla acá arriba. Entonces por ende, y también por ver el logo que nos dice Brick Game, sabemos que es un juego y servirá para entretenernos. Además de estos affordance, podremos ver los signifiers que tiene este control, que es donde los signifiers son donde se encuentran el affordance. Los signifiers serían los botones que tiene este botón, que nos da para hacer distintas cosas en él. Otro sería el sonido que él reproduce cuando estamos pasando de juegos. No creo que se escuche muy bien porque el parlante es un poco suave, no de poca potencia. También sería la pantalla que nos está mostrando esto y los juegos que contiene, que los podemos notar ahí. Esos serían los signifiers que tendría el Atari. Ahora, el mapping del Atari, nosotros al analizarlo vemos que tiene muy buen mapping. Nosotros al ver este juego notamos que hay una buena distribución de los botones y la pantalla. Una pantalla arriba donde no la podemos tapar, una parte de atrás donde nos deja poner el dedo para mayor ergonomía, y podemos ver estos botones, por ejemplo la cruceta, que tiene muy buen mapeo porque siempre a este lado está la cruceta para nosotros podernos mover, que nos da una mayor facilidad para esto, y el botón que serviría para mover cosas, para disparar, etcétera. Lo que sí le vemos un poco de error serían los botones de acá arriba, ya que al verlo el botón de arriba y el botón de apagado están muy cerca. Entonces al nosotros apretar este podríamos hundir el otro botón y apagar el juego. El feedback. Los feedback que nos permiten esto sería que al nosotros apretar algún botón acá, podemos ver en la pantalla que sí se esté recibiendo este comando. Y además, para ayudarnos a esto, si vemos que de pronto no lo apretamos bien o algo, tiene un sonido característico. Cada botón que toquemos tiene cierto sonido, del cual tiene también un botón de sonido que nos permite quitarlo o no, para ya si molesta alguna cosa. Su feedback es lo necesario que él necesita, solo necesita mostrarnos lo que está en pantalla para verlo, y que cada que yo apriete una tecla se mueva algo en la pantalla o haya un sonido característico de cada uno de estos. Conceptual Model. El Conceptual Model son como modelos mentales que tenemos de estos artículos, o en este caso este artículo didáctico, que sería algo que al verlo sepamos qué es. Nosotros pues en épocas pasadas no sabrían qué sería esto al verlo, pero en estos últimos 20-30 años ya sabemos que si vemos un objeto con una pantalla y con este tipo de botones o algo así, sabemos que es una videoconsola, es un juego en el cual podemos utilizar. Como por ejemplo tendríamos acá un 3DS que vemos que tiene una cruceta parecida, botones, algún botón por decir principal. Lo también podemos ver en un Game Boy que tiene las mismas cosas. Los contraints son aquellas restricciones hechas por el fabricante o por el creador del objeto, que son para que las personas no influyan en él y no dañen su objetivo, la propiedad que él tiene, que en este caso sería entretenernos o jugar. Las restricciones se pueden dividir en 4 diferentes. Las primeras serían las físicas. Las físicas de esta consola sería, por ejemplo, las pilas, que tendrían acá atrás una tapa para que el propietario o el que lo esté utilizando mientras esté jugando no le dé por llegar y sacar las pilas, porque si llega y hace esto, no funcionaría o se apagaría o ya haríamos esas cosas. La otra serían los culturales. En los culturales es un poco más difícil buscarlo, pero por ejemplo esto no serviría en comunidades como por ejemplo las Amish, que no permiten el uso de estas tecnologías entre paréntesis avanzadas, porque su religión y su forma de cultura se los prohíbe, ya que solo los deja utilizar ciertos tipos de tecnologías que ya se encontraron hace casi 200 años o más. Entonces esas serían las culturales. Las otras serían las semánticas.
La semántica sería como en qué lugares se podría prohibir esto. Sería simplemente en momentos importantes como en iglesias que vos no puedes llegar y sacar, vamos a jugar en plena iglesia o en reuniones. Depende del contexto o en el momento en que se esté utilizando. De por sí no tendría otra semántica, sería solo en lugares donde no se podría utilizar porque se los están prohibiendo. Y los lógicos sería que es obvio que no se pueden sacar las baterías, no se debe dejar al sol mucho rato o tirarle un vaso de agua encima o llegar y golpearlo contra algo. No, son cosas que son lógicamente que no se deberían hacer con esto y estas serían las restricciones que tiene.